Co-director dels jaciments de Cretàcic i companyia del senyor Gasulla, que tenim aquí davant, dels jaciments de la formació de Morella i res més, si no m'allargaré. No hi ha prou temps. Bien, muchas gracias a todos. Me voy colocando. ¿Ahora mejor? Vale. Pues muchas gracias a todos. Voy recolocando mi charla. Os agradezco a todos que hayáis decidido aceptar nuestra invitación. Agradezco a Manolo, si tú me llamas Pachi, yo te voy a llamar Manolo, ya lo siento. Agradezco a Manolo su presentación exagerada y en la que casi no me queda tema ya para contar. Prácticamente has contado todo lo que yo pretendía decir hoy. Y sin más dilación voy a intentar convenceros de un aspecto muy concreto del estudio de los dinosaurios en la actualidad en la península ibérica. Y este aspecto tiene que ver con lo que estamos aprendiendo de lo que pasó al final de los dinosaurios en el centro este de la península, sobre todo en los yacimientos que encontramos en Cuenca y Guadalajara. Tengo siempre un problema cuando proponemos una charla sobre dinosaurios, que una parte del público, no sé si es su caso, una parte del público se apoya en la parte más banal de la historia de la dinosauriología, que es la proyección social y la proyección cultural, incluso en el discurso fantástico, de la que todos, incluido Manolo, al que ya habíamos citado, parece que disfrutamos. Pero sin embargo vamos a intentar centrar esto desde un punto de vista más científico. Y para ir preparándome el terreno de lo que les quiero contar, y no sé si los preconceptos que ustedes tienen sobre los dinosaurios van por esta línea, pero ya voy avisando que ni todos los dinosaurios vivieron en el mismo momento, ni todos los dinosaurios vivieron todo el tiempo de la historia de los dinosaurios, ni todos vivieron en el mismo sitio. Por lo tanto, estudiar sitios concretos que responden a una parte de la historia concreta resulta importante. Para ilustrar esto, algunas veces utilizo esta diapositiva, que es de una película de Disney, que a lo mejor alguno de ustedes conoce, en la que es un ceratopsio acompañado de una, en la película es femenino, una ceratopsia y una brachiosauria, charlan amablemente, es una película, con dos iguanodóntidos. Claro, esto en una película parece muy razonable, bueno, ya que hablen es un problema, ¿no? Pero incluso encontrárselos juntos nos genera el problema de que estos bichos no solo no se conocieron, sino que hay más distancia entre algunos de ellos que la distancia en el tiempo que hay entre nosotros y estos animales. Y de hecho ese ceratopsio probablemente procediese de algún momento de hace unos 70 millones de años y solamente del continente norteamericano. Esos iguanodontios probablemente estuviesen viviendo sobre la Tierra hace unos 130 millones de años y los encontraríamos probablemente, porque son iguanodon, probablemente en Europa. Y esa saurópoda, por el aspecto que tiene, debió vivir hace unos 145 millones de años en distintas partes del mundo, porque estaban muy extendidos. Por tanto, en esta escena donde hay sincronía entre unos cuantos dinosaurios, resulta que si analizamos un poquito, vemos que hay casi 100 millones de años entre el brachiosaurio y el ceratopsio. No sé si yo hago así, ustedes ven el cursor. ¿Se ve? Vale, entre este brachiosaurio y este ceratopsio hay casi 100 millones de años, que es la misma distancia que hay de tiempo que hay entre nosotros y un T-Rex. O sea que ni todos vivieron en el mismo sitio, ni todos vivieron en el mismo momento. Y esto genera toda una historia, vamos viendo cómo hay dinosaurios más primitivos y se van incorporando formas modernas y se mueven por el mundo dependiendo de qué corredores hay entre las tierras emergidas, lo que nos da una complejidad que los paleontólogos tenemos que intentar desentrañar.
Y si no todo ocurre en el mismo momento y no todo ocurre en el mismo sitio, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué tenemos registrado en el territorio que está representado actualmente por la península ibérica? Pues tenemos una relativamente buena representación de dinosaurios, de yacimientos con dinosaurios, que a su vez representan ecosistemas en los que estos animales vivieron, que se distribuyen sobre todo en el tercio nororiental. En esta zona afloran en superficie sedimentos que se formaron en áreas continentales en momentos en los que los dinosaurios vivían en ellas, y de forma ocasional en el borde atlántico, en la costa portuguesa, tanto en el centro como algunos afloramientos justo en el sur, en el Algarve. Esta sería la distribución básica de los dinosaurios en la península ibérica. No los busquen en otro sitio, que no los van a encontrar. Van a encontrar sedimentos que son más modernos y por lo tanto estarán llenos de mamíferos, o rocas que no son sedimentarias y por lo tanto no contienen ningún registro de vida del momento en el que se depositaron. Lo que yo les quiero contar es una parte de la historia que nos cuentan a su vez estos dinosaurios que viven en esta zona de la península ibérica, en la parte de la rama castellana de la ibérica, e incluso en la zona del Maestrazgo. Nosotros tenemos aquí varios proyectos en los que vamos trabajando, y nos encontramos en una zona rica en dinosaurios y muy ligada a la historia de la dinosauriología en la península ibérica. De esta zona proceden los primeros restos de dinosaurios que se describieron. Vilanova lo hizo en el siglo XIX. Proceden los primeros estudios serios que se hacen de dinosaurios antes de la Guerra Civil, los hace un castellonense, que es José Royo Gómez. Incluso en Morella tenemos en la primera monografía que se hace sobre dinosaurios en la península ibérica, se hace sobre material de Morella, y en el área del Maestrazgo y otras zonas de Teruel hay una tradición que se enlaza con la mitad del siglo XX y que llega hasta la actualidad. Y hay muchas instituciones que han desarrollado actividad, que probablemente a ustedes les suenen más o menos alguna de ellas, pero la UNED, en la que yo trabajo, y la Universidad Autónoma de Madrid ha trabajado históricamente desde los años 80 en Morella. En zonas de Cuenca, la Universidad Autónoma de Madrid lleva trabajando mucho tiempo en las ollas, y la Universidad de Zaragoza trabaja con frecuencia y desde hace mucho tiempo en los yacimientos de Teruel, y otras instituciones, entre ellas Dinópolis, que es una institución que probablemente les suene más porque tiene una proyección social más importante, lleva menos años, pero lleva unos cuantos años trabajando sobre yacimientos en Teruel. Todo esto está muy bien porque tenemos un excelente registro de los dinosaurios que vivieron desde hace 140 a unos 100 millones de años, pero sin embargo no teníamos ni idea de lo que estaba pasando aquí desde los 100 millones de años hasta los 66 millones de años, que es donde se produce la extinción de los dinosaurios. Ese lapso no estaba representado y por lo tanto aquí no estaba representado por yacimientos con información muy escasa, algunos en la zona de Valencia, a los alrededores incluso de la capital, pero tenían información muy escasa y no teníamos una buena película de lo que estaba pasando en esta zona. Y sin embargo, en los últimos años nos hemos encontrado con que en esas dos provincias que les citaba, en Cuenca y Guadalajara, han empezado, quizás porque nos hemos puesto a mirar, pero han empezado a aparecer yacimientos con cierta frecuencia que nos aportan información sobre esa zona que les decía, entre 100 millones de años y 66, es lo que nosotros llamamos Cretácico superior. Pues en esos yacimientos encontramos información del principio del Cretácico superior y del final del Cretácico superior. ¿Y por qué esto es relevante? Pues porque en el Cretácico superior las faunas de dinosaurios son muy particulares. Durante el Jurásico, estamos hablando de 140 millones de años, hay unas faunas de dinosaurios y de animales que rodean a esos dinosaurios en la península ibérica muy características. Se produce un cambio al final del Jurásico y durante todo el Cretácico inferior existen también unas faunas muy características. Las dos están representadas en este entorno del que estamos hablando. Y al final del Cretácico inferior
en el paso del Cretácico superior se produce otra transformación de faunas, hay animales que sustituyen a los que ya había, cambia completamente el paisaje, tanto la vegetación como los animales, y se instalan unas faunas de las que no teníamos mucha información. Desde luego no teníamos información de lo que pasaba aquí, las informaciones que teníamos eran referencias de lo que pasaba afuera.